Me quedé sentada en mi viejo Seat Ibiza destartalado en el estacionamiento del instituto, con el envoltorio de un bocadillo arrugado entre mis manos. A través del parabrisas, observaba a mis compañeros abrazando a sus padres, posando para fotos con sus togas, sus risas resonando a través de las puertas del gimnasio. Forcé una pequeña sonrisa como si pudiera convencerme a mí misma de que no dolía, pero por dentro, el vacío me desgarraba. No vinieron. Ni siquiera un mensaje. Me dije a mí misma que estaba acostumbrada, después de todo, no era la primera vez. Mientras le daba un mordisco al bocadillo, el sabor era insípido, seco. No era hambre lo que intentaba satisfacer, era el doloroso vacío dentro de mí, el grito silencioso que había estado llevando durante años. Mis dedos temblaban ligeramente mientras limpiaba una mancha de salsa de mi toga, preguntándome por qué me había molestado en venir esta noche. Quería creer que era más fuerte que esto, más fuerte que la decepción, pero bajo el tenue resplandor de las luces del estacionamiento, me sentí pequeña y olvidable. Encendí la radio, solo por el ruido, cuando de repente, toc, toc, un golpeteo brusco me sobresaltó. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado, y lentamente giré la cabeza. Alguien estaba parado afuera, con la cara parcialmente oculta en la sombra, su mano todavía apoyada en la ventana. No estaba segura si debía sentir miedo o alivio. Lo único que sabía era que mi noche estaba a punto de cambiar. El barrio de Vallecas nunca había sido mi lugar favorito de Madrid, pero era donde había crecido. Mi madre siempre ausente con sus múltiples trabajos de limpieza y mi padre, bueno, él había dejado de ser relevante en mi vida hace años. Aún así, esperaba que al menos hoy, el día de mi graduación del instituto, harían un esfuerzo. La señora Dolores, mi vecina de toda la vida, me había ayudado a arreglarme el pelo y me había prestado unos pendientes para que estuvieras guapa, niña. Fue ella quien me hizo prometer que iría a la ceremonia aunque fuera sola. El Instituto Federico García Lorca no era el mejor de Madrid, pero para mí representaba una victoria. Había luchado contra todo pronóstico para mantener mis notas, trabajando a tiempo parcial en el Mercadona para ayudar en casa mientras estudiaba hasta la madrugada. Cuando anunciaron mi nombre para recibir el diploma, miré instintivamente hacia las gradas buscando una cara familiar. Nada. Sentí como el nudo en mi garganta crecía mientras caminaba mecánicamente hacia el escenario. Ahora, sentada en mi coche con el estómago vacío y el corazón aún más, me preguntaba si todo había valido la pena. La plaza vacía a mi lado parecía burlarse de mí. Saqué mi móvil y vi la pantalla vacía de notificaciones. Ni siquiera Carmen, mi mejor amiga desde primaria, estaba disponible hoy. Su familia había organizado una cena especial y yo había rechazado su invitación esperando ingenuamente que mi madre vendría. El cielo de Madrid comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de ese azul profundo que siempre me había fascinado. Las primeras estrellas aparecían tímidamente, como si temieran ser vistas. Me recordó a mí misma, siempre intentando pasar desapercibida, siempre evitando llamar la atención para no sentir la punzada del rechazo. A lo lejos, podía escuchar las risas y conversaciones de mis compañeros dirigiéndose a la discoteca Capital para la fiesta de graduación. Yo tenía una entrada en el bolsillo, cortesía del instituto, pero la idea de estar sola en medio de esa alegría me resultaba insoportable. Saqué un cigarrillo del paquete arrugado que guardaba en la guantera. No fumaba habitualmente, pero hoy necesitaba algo que calmara mis nervios. Las manos me temblaban mientras intentaba encender el mechero. 1, 2, 3 veces, nada. Como todo en mi vida, hasta esto me fallaba. Lancé el mechero contra el salpicadero con frustración y apoyé la cabeza en el volante. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos incontrolables que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la niña que esperaba durante horas a que su madre llegara a las reuniones escolares. Lloré por la adolescente que se inventaba excusas cuando sus amigos preguntaban por qué nunca invitaba a nadie a su casa. Lloré por la joven que hoy se graduaba sin nadie que la abrazara y le dijera estoy orgulloso de ti. No sé cuánto tiempo estuve así, perdida en mi propio dolor, cuando escuché aquel golpe en la ventanilla. Sobresaltada, levanté la vista con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Al otro lado del cristal, una figura me observaba con expresión preocupada. Me froté rápidamente los ojos,
intentando recuperar la compostura mientras bajaba lentamente la ventanilla. ¿Estás bien?, preguntó una voz suave, con un ligero acento que no pude identificar. Cuando mis ojos se adaptaron a la penumbra, pude ver que se trataba de una chica aproximadamente de mi edad, con unos ojos oscuros que brillaban con una extraña mezcla de nerviosismo y urgencia. No sabía qué responder. ¿Estaba bien? ¿Cómo podía explicarle a una desconocida el peso que cargaba, la soledad que me consumía? Pero había algo en su mirada, una sincera preocupación que hizo que algo dentro de mí se quebrara. Bajé la ventanilla con cautela, mis dedos rozando el botón de bloqueo por si acaso. «Hola», dijo la chica suavemente, con ese acento que seguía sin poder ubicar. «Me llamo Lucía», continuó, esbozando una leve sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Perdona que me meta donde no me llaman, pero te he visto desde hace rato y, bueno, parecías necesitar compañía». La miré con desconfianza. En Vallecas nos enseñaban desde pequeños a no confiar en extraños, y esta chica era definitivamente extraña. No solo por aparecer de la nada, sino por ese aire que tenía, como si no perteneciera a este lugar. Vestía sencilla pero elegante, con una falda larga y una blusa que contrastaban con los looks más atrevidos que las chicas llevaban a la graduación. «Estoy bien», contesté automáticamente, las palabras saliendo de mi boca como un reflejo condicionado. ¿Cuántas veces había dicho esa frase, convirtiéndola en mi escudo personal? Lucía ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos fijos en los míos como si pudiera ver a través de mi mentira. «Nadie que esté realmente bien llora así en un coche a oscuras», respondió con una franqueza que me desarmó. No había juicio en su voz, solo una comprensión que me resultaba inquietantemente familiar. El silencio cayó entre nosotras, solo interrumpido por la radio que seguía sonando bajito. Una canción de Rosalía llenaba el espacio con su melodía melancólica, como si hubiera sido elegida específicamente para este momento. «Soy de Granada», dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. «Estoy aquí visitando a mi prima que se graduaba hoy también, pero ella se fue con sus amigos a celebrar y me dejó tirada». Se encogió de hombros con una sonrisa resignada. «Supongo que los dos estamos un poco abandonadas esta noche». No sé por qué, pero esa simple confesión hizo que algo dentro de mí se aflojara. Quizás fue reconocer que no era la única que se sentía dejada de lado, o tal vez fue la manera en que lo dijo, sin autocompasión, simplemente constatando un hecho. «¿De Granada?», pregunté, más por tener algo que decir que por verdadero interés. «Nunca he estado allí». «La Alhambra, Sierra Nevada, el barrio del Albaicín, deberías visitarla algún día», sus ojos se iluminaron mientras hablaba de su ciudad. «Es menos caótica que Madrid, más, no sé, más íntima». Asentí, intentando imaginar cómo sería vivir en un lugar así, lejos del constante ruido y movimiento de Madrid, lejos de este apartamento vacío al que no quería volver esta noche. «Soy María», me presenté finalmente, sorprendiéndome a mí misma. «Y no estoy bien. Hoy era mi graduación y nadie vino». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas. Esperaba ver lástima en sus ojos, ese tipo de compasión condescendiente que tanto detestaba, pero en cambio vi reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. «¿Te apetece dar un paseo?», sugirió, señalando hacia el parque cercano. «A veces es más fácil hablar mientras caminas». Dudé, mi mano todavía cerca del botón de bloqueo. Una parte de mí, la parte cautelosa que había desarrollado como mecanismo de supervivencia, me decía que era una locura irme con una desconocida. Pero otra parte, quizás la parte que aún creía que podían ocurrir cosas buenas, me empujaba a aceptar. «Vale», respondí finalmente, apagando el motor. «Pero solo un rato. No quiero llegar tarde a casa». Era una mentira y ambas lo sabíamos. No había nadie esperándome en casa, nadie que notara si llegaba tarde o no llegaba en absoluto. Pero Lucía simplemente asintió, aceptando mi excusa sin cuestionarla. Salimos del coche y comenzamos a caminar hacia el Parque del Tío Pío, conocido localmente como el Parque de las Siete Tetas por sus características colinas. El aire nocturno de Madrid nos envolvía, cálido pero con esa ligera brisa que hacía soportable las noches de junio. «Entonces, ¿qué planes tienes ahora que te has graduado?», preguntó Lucía mientras subíamos por uno de los senderos. «Desde aquí,
Podíamos ver el skyline de Madrid iluminado, la Torre Picasso y las 4 torres destacando en la distancia. Me encogí de hombros. Debería buscar trabajo, supongo. La universidad no es una opción para mí. A pesar de mis notas, el coste de los estudios universitarios estaba fuera de mi alcance. Otro sueño que tendría que abandonar. Y si lo fuera, insistió ella. Si pudieras estudiar lo que quisieras, ¿qué sería? Periodismo, respondí sin pensar. Siempre he querido contar historias, dar voz a quienes no la tienen. Lucía sonrió, como si mi respuesta le hubiera complacido. Serías una gran periodista. Tienes esa mirada, la que ve más allá de lo evidente. Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo podía saber eso alguien que acababa de conocerme? Sin embargo, en vez de sentirme incómoda, sentí una extraña calidez. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía algo valioso en mí. Nos sentamos en lo alto de una de las colinas, con todo Madrid a nuestros pies. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, y por un momento, me sentí parte de algo más grande, algo hermoso. ¿Sabes? Yo también estuve sola en mi graduación, comentó Lucía mirando al horizonte. Mi madre estaba demasiado enferma para asistir y mi padre, bueno, él nunca fue realmente parte de nuestras vidas. La miré sorprendida. Había algo en su manera de hablar, en cómo miraba a la distancia, que me hacía sentir que estaba compartiendo algo que no le contaba a cualquiera. ¿Cómo lo superaste?, pregunté en voz baja. Lucía giró su rostro hacia mí, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. Encontrando mi propio camino. Entendiendo que algunas personas no pueden darnos lo que necesitamos, no porque no nos quieran, sino porque ellos mismos no lo tienen para dar. Sus palabras resonaron dentro de mí con una verdad que nunca había considerado. Siempre había visto la ausencia de mi madre como un rechazo personal, nunca como el reflejo de sus propias carencias. Y también, continuó con una sonrisa más amplia, encontrando personas que sí podían estar ahí para mí. Familia no siempre es sangre, María. A veces, familias son las personas que elegimos. Pensé en la señora Dolores, en Carmen y su familia que siempre me incluían en sus celebraciones, en mi profesor de literatura que me prestaba libros de su colección personal porque sabía cuánto me gustaba leer. Tal vez había estado tan enfocada en quien faltaba que no había valorado completamente a quienes estaban presentes. Háblame más de Granada, le pedí, queriendo escuchar más su voz, más de sus historias que de alguna manera hacían que la mía pareciera menos solitaria. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, con el suave murmullo de la ciudad como banda sonora, Lucía me habló de las calles empedradas del Albaicín, de los atardeceres vistos desde el mirador de San Nicolás, de las historias de la Alhambra y sus secretos ocultos. Me habló de su infancia en una pequeña casa con un patio lleno de flores, de los veranos con su abuela en la costa de Almería, de sus sueños de viajar por el mundo documentando la vida de personas comunes con historias extraordinarias. A medida que hablaba, sentí como las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a agrietarse. Había algo en Lucía, en su manera de ver el mundo, que me hacía querer ver más, sentir más, ser más. Por primera vez en mucho tiempo, la idea del futuro no me aterrorizaba. En cambio, sentía una chispa de curiosidad, de posibilidad. Caminamos sin rumbo fijo por las calles de Vallecas, alejándonos del bullicio del instituto, bajo farolas que parpadeaban suavemente. Lucía me contaba historias sobre su propia familia, sus dificultades para encajar, sus sueños de mudarse lejos. Yo escuchaba, asombrada de lo fácil que hacía parecer compartir cosas que yo había mantenido enterradas. En un momento, se detuvo y se volvió hacia mí. No tienes que seguir cargando con todo esto tú sola, ¿sabes?, dijo en voz baja. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo fingiendo que no me importaba, construyendo muros para que nadie pudiera herirme de nuevo. Pero aquí estaba alguien que acababa de conocer, mirándome como si yo valiera algo, como si mi tristeza importara. Sentí el escozor de las lágrimas, intenté tragarlas, pero se escaparon de todos modos. Lucía no se inmutó. Simplemente se quedó allí conmigo, en silencio, dejándome tener ese momento. Nos sentamos en un bordillo, mirando los coches pasar ocasionalmente, y comprendí lo poco que sabía sobre ser verdaderamente vista.
Siempre había sido la callada, la invisible, convencida de que estaba destinada a permanecer así. Pero esta noche, bajo el suave resplandor de la farola, algo estaba cambiando dentro de mí. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la repentina confianza. No es solo que mi madre no estuviera hoy. Es que nunca ha estado. Ni en un solo momento importante. La imagen de mi madre, siempre ausente, siempre con una excusa diferente, flotaba en mi mente. La veía tan claramente, llegando tarde a casa después de sus turnos dobles en el hospital donde trabajaba como limpiadora, su rostro marcado por el cansancio. Apenas capaz de preguntar cómo me había ido el día antes de desplomarse en el sofá. Parte de mí entendía que trabajaba duro para mantenernos, especialmente después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 8 años. Pero otra parte, la niña dentro de mí, solo quería que alguien estuviera ahí, que alguien se preocupara lo suficiente como para intentarlo. El día de mi primera comunión, continué, las palabras fluyendo ahora que había empezado, estuve esperando en la iglesia, con mi vestido blanco que la señora Dolores había arreglado para mí. Todos mis compañeros estaban con sus familias, tomándose fotos, recibiendo regalos. Yo solo quería que ella estuviera allí, sentada en uno de esos bancos de madera, mirándome con orgullo. Pero cuando el padre Antonio dijo mi nombre, y levanté la vista, solo había espacio vacío. Lucía escuchaba, sus ojos nunca dejando los míos, como si cada palabra que salía de mi boca fuera una pequeña joya que debía ser recogida y guardada con cuidado. Ese día aprendí a dejar de esperar, admití con una sonrisa triste. Es más fácil así, ¿sabes? Si no esperas nada, no puedes decepcionarte. Pero también pierdes la posibilidad de sorprenderte, respondió Lucía suavemente, su mano encontrando la mía en la oscuridad. De descubrir que hay personas que sí cumplen sus promesas. Sus dedos estaban cálidos contra los míos, un ancla en medio de la tormenta de emociones que estaba experimentando. Me pregunté cómo esta desconocida, esta chica de Granada que había aparecido de la nada, podía entender tan perfectamente lo que ni siquiera yo había sido capaz de articular hasta ahora. Tengo miedo, confesé en un susurro tan bajo que apenas pude oírme a mí misma. Tengo miedo de que esto sea todo lo que hay para mí. Esta soledad, este vacío. Lucía apretó mi mano, sus ojos brillando con algo que no pude descifrar completamente. El miedo nos mantiene en lugares donde ya no pertenecemos, dijo con una sabiduría que parecía más allá de sus años. A veces tenemos que dar un salto de fe, confiar en que hay algo mejor esperándonos. ¿Tú lo hiciste? ¿Dar ese salto? Su sonrisa se volvió enigmática. Estoy en proceso. Como tú. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el susurro del viento entre los edificios y el ocasional ladrido distante de un perro. A lo lejos, podía ver la Torre de Valencia iluminada, un faro en la noche madrileña. ¿Sabías que hay una beca especial para estudiantes de Vallecas?, dijo Lucía de repente, rompiendo el silencio. La Fundación Esperanza la ofrece cada año a estudiantes con buenas notas pero recursos limitados. La miré con desconcierto. ¿Cómo sabes eso? Mi prima me lo contó. Ella solicitó el año pasado pero no la necesitaba tanto como otros, explicó con naturalidad. El plazo termina en una semana. Deberías intentarlo, María. Con tus notas, tendrías una buena oportunidad. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, una pequeña semilla de esperanza que había estado dormida durante demasiado tiempo. ¿Podría ser posible? ¿Podría realmente ir a la universidad, estudiar periodismo como siempre había soñado? No lo sé. Vacilé, el viejo hábito de protegerme del desengaño luchando contra este nuevo sentimiento de posibilidad. Probablemente haya muchos solicitantes mejores que yo. O tal vez no, contraatacó Lucía con firmeza. Tal vez has pasado tanto tiempo convenciéndote de que las cosas buenas no pueden sucederte, que ni siquiera te permites intentarlo. Sus palabras me golpearon como una bofetada suave pero necesaria. Era verdad. Había pasado años construyendo defensas, preparándome para lo peor, nunca permitiéndome soñar con algo mejor. ¿Qué pasaría si lo intentaras?, insistió ella, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que me rechacen, respondí automáticamente. ¿Y entonces qué?
Estarías exactamente donde estás ahora, ¿no? Pero si te aceptan. Dejó la frase incompleta, permitiéndome imaginar las posibilidades. Algo dentro de mí se expandió, como si de repente pudiera respirar profundamente por primera vez en años. La idea de solicitar la beca, de luchar por algo que realmente quería, no parecía tan aterradora cuando Lucía lo planteaba así. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo un cosquilleo de determinación que era tanto extraño como emocionante. Lo voy a intentar. La sonrisa de Lucía se ensanchó, iluminando todo su rostro. Esa es la María que sabía que estaba ahí, dijo con una mezcla de orgullo y afecto que me calentó desde dentro. Miré mi reloj y me sorprendí al ver que eran casi las 2 de la madrugada. Habíamos estado hablando durante horas, y sin embargo, se sentía como si el tiempo hubiera volado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentía sola. Debería volver, dije con renuencia, sin querer que esta conexión, este momento, terminara. Lucía asintió, poniéndose de pie y tendiéndome la mano para ayudarme a levantar. Te acompaño a tu coche. Caminamos de regreso en un silencio cómodo, nuestros hombros ocasionalmente rozándose, una corriente de entendimiento fluyendo entre nosotras. Cuando llegamos a mi viejo Seat Ibiza, sentí una punzada de tristeza ante la idea de despedirnos. Gracias, dije sinceramente, las palabras pareciendo inadecuadas para expresar lo que sentía. Por quedarte conmigo esta noche. No hay nada que agradecer, respondió Lucía, sus ojos brillando con esa luz cálida que había comenzado a asociar con ella. Algunas personas están destinadas a encontrarse, incluso en las circunstancias más extrañas. Antes de que pudiera responder, sacó un bolígrafo de su bolso y tomó mi mano. Con cuidado, escribió un número de teléfono en mi palma. Llámame cuando solicites esa beca, dijo con una sonrisa. Quiero ser la primera en saber cuándo te la concedan. Su confianza en mí, en mi futuro, era como un faro en la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo. En ese momento, casi podía creer que las cosas buenas también podían sucederme a mí. Lo haré, prometí, cerrando mi mano como si estuviera protegiendo algo precioso. Nos despedimos con un abrazo que se sintió sorprendentemente familiar, como si nos conociéramos desde hace años en lugar de horas. Mientras la veía alejarse por la acera, pensé en cómo había comenzado la noche, sola, herida, convencida de que no le importaba a nadie. Y ahora, de alguna manera, me sentía diferente. No completamente curada, pero como si una ventana se hubiera abierto en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Arranqué el coche y me quedé allí por un largo rato, repasando la noche en mi mente. La chica que había entrado en el estacionamiento horas antes, enojada, invisible, entumecida, no era la misma chica que ahora sostenía un número de teléfono en su mano. Limpié mi cara, encendí el motor y observé cómo las luces del tablero parpadeaban cobrando vida. Mientras salía del estacionamiento, me di cuenta de que la graduación no era solo el final del instituto, era el final de un capítulo en el que había estado atrapada durante años. No sabía exactamente qué vendría después, y eso me asustaba. Pero también me emocionaba, solo un poco. Tal vez podría escribir mi propio capítulo siguiente, uno donde yo importara, uno donde dejara entrar a las personas. La noche se extendía ante mí mientras conducía, el camino abierto y oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que me estaba moviendo hacia algo, en lugar de huir. No sabía dónde me llevaría el viaje, pero esta noche, estaba lista para descubrirlo. Los días siguientes a mi graduación pasaron como en una nebulosa. Volví a la rutina de siempre, ayudar en casa, trabajar turnos extra en el Mercadona, evitar las preguntas de la señora Dolores sobre cómo había ido la ceremonia. Mi madre apenas había notado mi ausencia aquella noche. Cuando llegué a casa, la encontré dormida en el sofá con la televisión encendida, como tantas otras noches. El número de Lucía seguía grabado en mi memoria, aunque lo había transferido a mi teléfono nada más llegar a casa. Varias veces había estado a punto de llamarla, pero algo me detenía. Tal vez temía que aquella noche hubiera sido solo un espejismo, una anomalía en mi existencia rutinaria. O quizás, más profundamente, tenía miedo de que Lucía se arrepintiera de haberme dado su número, de que nuestro encuentro no hubiera significado para ella lo mismo que para mí. Fue al quinto día cuando finalmente decidí actuar.
Estaba en la Biblioteca Municipal de Vallecas, investigando sobre la beca que Lucía había mencionado. Efectivamente, existía. La Fundación Esperanza ofrecía cada año 3 becas completas para estudiantes del distrito con expedientes sobresalientes y recursos limitados. El plazo terminaba en apenas 2 días. Con las manos temblorosas, descargué el formulario y comencé a rellenarlo. Necesitaba adjuntar mi expediente académico, una carta de motivación, lo que más me inquietaba, un aval. Alguien que respondiera por mí, que certificara que era merecedora de esta oportunidad. ¿Quién podría hacerlo? Mi madre, que apenas sabía en qué curso estaba. ¿Algún profesor que, a pesar de sus buenas intenciones, apenas me conocía más allá de mis calificaciones? Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué el número de Lucía. Sonó 3 veces antes de que su voz, cálida y familiar a pesar del poco tiempo transcurrido, respondiera al otro lado. María, qué alegría escucharte. Su entusiasmo genuino derritió parte de mi ansiedad. Lucía, estoy solicitando la beca, dije sin preámbulos, como si temiera perder el valor si no lo decía de inmediato. Pero necesito ayuda. Quedamos en vernos esa misma tarde en una cafetería cerca de Atocha. El café comercial, con sus mesas de mármol y sus paredes repletas de fotografías antiguas, parecía sacado de otra época. Me sentí extrañamente cómoda allí, como si el tiempo se ralentizara para permitirme respirar. Lucía llegó puntual, vestida con sencillez pero con ese aire de elegancia natural que había notado la primera vez. Me saludó con un abrazo que me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a ese tipo de contacto físico casual, a ese afecto desinteresado. He traído esto, dijo, sacando de su bolso un sobre. Es la dirección de la fundación. Una amiga trabaja allí, puede asegurarse de que tu solicitud llegue directamente a la comisión evaluadora. La miré con asombro. ¿Harías eso por mí? Sus ojos se suavizaron. María, creo en ti. Más de lo que tú crees en ti misma, parece. Esas palabras desataron algo dentro de mí. De repente, me encontré contándole todo, como mi padre se había marchado sin mirar atrás cuando yo tenía 8 años, como mi madre se había refugiado en el trabajo y en ocasionales botellas de vino barato, como me había convertido en mi propia cuidadora desde muy pequeña. Le conté sobre las noches estudiando a la luz de una lámpara mientras mi madre roncaba en la habitación contigua, sobre los cumpleaños sin tarta, sobre los festivales escolares donde la silla reservada para mi familia siempre quedaba vacía. Trabajé tan duro para esta graduación, susurré, mi voz temblando. Y ni siquiera apareció. Las palabras salían entre lágrimas que ya no podía contener. Lucía extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente mis dedos, anclándome en el momento. Por primera vez, me permití sentir el peso de todos esos años, los cumpleaños, los recitales, las competiciones, cada recuerdo en el que había escaneado la multitud y solo había encontrado espacio vacío. Pensaba que había hecho las paces con ello, pero la verdad era que solo lo había enterrado profundamente. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como la presa dentro de mí se agrietaba, dejando que el dolor fluyera. Lucía no intentó arreglarlo. No ofreció consejos huecos ni me dijo que todo estaría bien. Simplemente se quedó allí, presente y en silencio, sosteniendo el espacio para mí. Era a la vez aterrador y sanador, dejar que alguien fuera testigo de mi yo más descarnado. Y en ese momento, me di cuenta de lo desesperadamente que había necesitado esto, no una solución, no una familia perfecta, sino una conexión. Mi madre no es mala persona, dije finalmente, secándome las lágrimas con una servilleta. Solo está rota. Y supongo que yo también lo estoy, de alguna manera. Estar roto no significa que no pueda ser arreglado, respondió Lucía con suavidad. A veces, las grietas son donde entra la luz. Sonreí débilmente ante la referencia. ¿Leonard Cohen? Mi abuela corrigió con una sonrisa. Aunque supongo que ella lo tomó prestado. El camarero se acercó, preocupado por mis ojos enrojecidos, pero Lucía manejó la situación con gracia, pidiendo 2 cafés con leche y una ración de churros para compartir. Me gustaba cómo asumía el control sin ser invasiva, como parecía saber exactamente qué necesitaba incluso antes que yo. Mientras comíamos los churros,
todavía calientes y perfectamente crujientes por fuera. Lucía cambió sutilmente la conversación hacia el futuro. No de manera forzada, sino como quien abre una ventana para dejar entrar aire fresco. ¿Sabes qué tipo de periodismo te gustaría hacer?, preguntó, mojando un churro en su café. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado eso antes, nadie había asumido que mis sueños eran lo suficientemente reales como para tener detalles, especificidades. Me gustaría contar historias de personas comunes, respondí después de pensarlo. No las grandes noticias, sino las pequeñas vidas que nadie ve. Como la señora Dolores, que crió a 3 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente laboral, o como Antonio, el del kiosco, que guarda libros usados bajo el mostrador para los niños del barrio que no pueden comprar los nuevos. Los ojos de Lucía brillaban mientras me escuchaba. Eso es hermoso, María. El mundo necesita más periodistas que miren donde otros no miran. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía mi futuro como algo real, tangible, no solo como una fantasía adolescente destinada a desvanecerse con el tiempo. Cuando terminamos nuestros cafés, Lucía insistió en pagar, a pesar de mis protestas. Considéralo una inversión en la futura periodista que cambiará el mundo, dijo con una sonrisa que no admitía discusión. Al salir del café, el sol de la tarde bañaba Madrid con una luz dorada que hacía que incluso los edificios más grises parecieran cálidos. Caminamos juntas hasta la estación de Atocha, donde Lucía tomaría su metro y yo el mío en dirección contraria. Voy a terminar la solicitud esta noche, le dije mientras nos despedíamos. Y mañana la llevaré personalmente a la fundación. Esa es mi chica, respondió Lucía con una sonrisa orgullosa que me llenó de una alegría que no podía nombrar. Recuerda, María, esta es solo la primera de muchas puertas que se abrirán para ti. Me abrazó fuertemente, y por un momento, me sentí completamente protegida, como si nada pudiera dañarme mientras estuviera en sus brazos. Esa noche, sentada en mi pequeña habitación, con el formulario frente a mí y la carta de motivación tomando forma palabra a palabra, algo había cambiado. El dolor seguía ahí, la soledad no había desaparecido por completo, pero junto a ellos había surgido algo nuevo, una pequeña llama de esperanza, de posibilidad, que ni siquiera la ausencia de mi madre al otro lado de la pared podía extinguir. La mañana siguiente amaneció con ese calor seco tan típico de Madrid en junio. Me levanté temprano, con una determinación que no recordaba haber sentido antes. Sobre mi escritorio, el formulario de solicitud completado, la carta de motivación que había reescrito 3 veces, y mi expediente académico que, al revisarlo con ojos nuevos, me sorprendió por lo bueno que realmente era. Me vestí con cuidado, eligiendo la blusa azul que la señora Dolores me había regalado en mi último cumpleaños y unos pantalones negros que reservaba para ocasiones especiales. Quería verme profesional, como alguien que merecía esa beca, alguien con futuro. Al salir de mi habitación, me sorprendió encontrar a mi madre en la cocina. Normalmente a esta hora ya se habría marchado a su primer trabajo del día. Estaba sentada a la mesa, con una taza de café entre las manos, mirando por la pequeña ventana que daba al patio interior. «Mamá, ¿no trabajas hoy?», pregunté, insegura de cómo manejar esta situación fuera de lo habitual. Ella giró su rostro hacia mí, y noté con sorpresa que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Me he tomado el día libre», respondió con una voz que sonaba extrañamente frágil. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Mi madre nunca se tomaba días libres. Ni cuando tenía gripe, ni cuando cumplí 15 años y me había prometido que iríamos al Parque Warner. «Te vi la otra noche», continuó, mirando nuevamente por la ventana. «Con tu toga de graduación. Te veías tan mayor». Sentí que algo se tensaba dentro de mí. ¿Me había visto? ¿Había estado despierta cuando llegué a casa después de hablar con Lucía? «Sé que no estuve allí», dijo finalmente, sus palabras cayendo como piedras en un estanque quieto. «Como no estuve en tantas otras cosas». No respondí. No sabía si podía hablar sin que la rabia y el dolor de años de ausencia se derramaran en palabras que no podría retirar. «No tengo excusas, María», continuó, sus ojos fijos en el café que ya debía estar frío. «Solo explicaciones que ni siquiera yo misma entiendo a veces». Dejé mi mochila en el suelo y, después de un momento de duda,
me senté frente a ella. En todos estos años, nunca habíamos tenido una conversación como esta. Siempre habíamos orbitado la una alrededor de la otra, cuidadosamente evitando cualquier contacto real. ¿Recuerdas a tu padre?, preguntó súbitamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Mi padre era un tema tabú en nuestra casa, una presencia fantasmal que solo existía en los rasgos que yo había heredado de él, los ojos color miel, la terquedad, la manera de fruncir el ceño cuando me concentraba. Vagamente, respondí con sinceridad. Tenía recuerdos borrosos, una risa fuerte, el olor a tabaco y colonia barata, unas manos grandes que me lanzaban al aire haciéndome reír. Tenía 8 años cuando se fue. Cuando nos dejó, corrigió mi madre, con una dureza que me sorprendió. Debería haber estado ahí para ti después de eso. Debería haber sido suficiente. Pero no supe cómo. Tragué saliva, sintiendo como se formaba un nudo en mi garganta. Nunca había visto a mi madre así, vulnerable, casi frágil. Siempre había sido una figura distante, funcional, la que pagaba las facturas, compraba la comida, mantenía el techo sobre nuestras cabezas. Nunca la que preguntaba por mis días, la que asistía a mis eventos, la que simplemente estaba. Vi tus notas, continuó, sacando un papel doblado de su bolsillo. Era mi boletín final, el que había dejado sobre la mesa hace semanas, sin que ella pareciera notarlo. Son impresionantes, María. Debes haber trabajado muy duro. Lo hice, respondí, sin poder evitar que un tono acusatorio se colara en mi voz. Siempre lo he hecho. Mi madre asintió, como aceptando el golpe. Lo sé. Y lo has hecho sola. El silencio cayó entre nosotras, pesado con años de palabras no dichas, de heridas no reconocidas. Por la ventana, podía escuchar a los vecinos empezando su día, el llanto de un bebé, el ruido de platos, conversaciones matutinas. ¿A dónde vas hoy? ¿Te has arreglado?, preguntó finalmente mi madre, cambiando de tema como si la intensidad de la conversación anterior hubiera sido demasiado para soportar. Dudé un momento. Parte de mí quería proteger mis planes, mantener la beca como un secreto, algo solo mío que ella no pudiera arruinar con su indiferencia. Pero otra parte, quizás la parte que Lucía había despertado, quería intentarlo una vez más. Voy a presentar una solicitud para una beca, dije, observando cuidadosamente su reacción. Para estudiar periodismo en la universidad. Mi madre me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. ¿Periodismo? No sabía que te interesaba. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, respondí, sin malicia, solo constatando un hecho. Ella asintió lentamente, aceptando la verdad en mis palabras. Tienes razón. Pero, me gustaría saber, si me dejas. Algo se agitó dentro de mí, una emoción compleja que no podía nombrar. No era perdón, no todavía. No era olvido, nunca podría serlo. Pero quizás era una grieta en el muro, una posibilidad. La beca es de la Fundación Esperanza, expliqué, sorprendida por mi propia voluntad de compartir esto con ella. Cubre matrícula completa y una asignación mensual para gastos. Es muy competitiva, pero mi expediente es bueno y... Eres brillante, interrumpió mi madre, con una firmeza que me dejó sin palabras. Siempre lo has sido. Desde pequeña. Sentí el calor de las lágrimas amenazando con formarse, pero parpadeé rápidamente para contenerlas. Toda mi vida había esperado escuchar algo así de ella, algún reconocimiento de que me veía, de que estaba orgullosa. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. Mi madre se levantó entonces, con un movimiento decidido que me recordó a la mujer que era antes, cuando mi padre aún estaba con nosotras. Fue hasta su bolso, que colgaba de una silla, y sacó un sobre. Toma, dijo, extendiéndomelo. Es poco, pero podría ayudar con los libros o lo que necesites. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 500 euros, una cantidad que sabía representaba semanas de trabajo extra para ella. Mamá, no puedo. Por favor, me interrumpió, su voz firme pero suplicante. Déjame hacer esto por ti. Es un comienzo. Nos quedamos mirando la una a la otra,
con el sobre entre nosotras como un símbolo de todo lo que podríamos haber sido, de lo que tal vez aún podríamos ser. No era una solución mágica, no borraba años de ausencia y soledad. Pero era algo, un gesto, un reconocimiento. Gracias, dije finalmente, guardando el sobre en mi mochila. Mi madre asintió, y por un momento fugaz, vi una sonrisa en sus labios, pequeña pero real. Te deseo suerte hoy, dijo con suavidad. Y si quieres contarme cómo va cuando regreses, estaré aquí. Salí del apartamento con una extraña mezcla de emociones. La conversación con mi madre había sacudido algo dentro de mí, alterando el equilibrio de resentimiento y resignación que había mantenido durante tanto tiempo. No sabía si podía confiar en este cambio, si duraría más allá de esta mañana. Pero mientras caminaba hacia la estación de metro, sentí un peso levantarse ligeramente de mis hombros. Llamé a Lucía mientras esperaba el metro. Necesitaba compartir lo que había sucedido, escuchar su voz que siempre parecía aclarar mis pensamientos. María. Todo bien, respondió casi de inmediato, con esa preocupación genuina que todavía me sorprendía. Mi madre, hablamos, dije, las palabras saliendo entrecortadas. Ella me vio en mi graduación. Y me dio dinero para la universidad. Y dijo que soy brillante. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz cálida de Lucía. Eso es maravilloso, María. ¿Cómo te sientes? La pregunta me detuvo en seco. ¿Cómo me sentía? Era tan raro que alguien preguntara eso, que alguien se preocupara por mis emociones y no solo por los hechos. Confundida, admití finalmente. Feliz. Asustada. Todo a la vez. Es normal, me aseguró Lucía. Los cambios, incluso los buenos, son aterradores. ¿Sigues yendo a la fundación hoy? Sí, estoy en camino, confirmé, mientras el metro llegaba ruidosamente a la estación. ¿Nos vemos después? Quiero contarte todo en persona. Por supuesto. Te esperaré en el café de ayer. Ve a hacer historia, María. Con esas palabras resonando en mi mente, subí al metro. La ciudad pasaba en un borrón a través de las ventanas mientras avanzábamos bajo tierra. Cerré los ojos un momento, dejando que todo lo que había sucedido esa mañana se asentara en mí. La sede de la Fundación Esperanza resultó ser un edificio elegante pero discreto cerca de Plaza Castilla. Mientras subía los escalones de la entrada, sentí que estaba cruzando un umbral hacia un futuro que apenas me atrevía a imaginar. El vestíbulo era luminoso, con fotografías de estudiantes becados en las paredes, sonrientes y orgullosos con sus títulos universitarios en las manos. Me pregunté, con un cosquilleo de esperanza, si algún día mi foto estaría allí también. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas de montura roja, me recibió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo a entregar una solicitud para la beca, respondí, sacando los documentos cuidadosamente organizados de mi carpeta. Mi nombre es María Sánchez. Déjame ver, dijo, revisando los papeles con atención. Todo parece estar en orden. ¿Puedo preguntarte cómo conociste nuestro programa? Una amiga me habló de él, contesté, pensando en Lucía y en cómo su aparición en mi vida había cambiado todo en cuestión de días. Ella creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. La mujer sonrió, con una expresión que sugería que había escuchado historias similares antes. A veces es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Alguien que vea nuestro potencial. Selló mis documentos y me entregó un resguardo. Las decisiones se anunciarán en 3 semanas. Buena suerte, María. Salí del edificio sintiendo que flotaba. Había algo surrealista en todo esto, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El Madrid que conocía, el de calles familiares y esperanzas limitadas, parecía diferente hoy, lleno de posibilidades inexploradas. Tomé el metro hacia Atocha, donde había quedado con Lucía. En el vagón, observé a las personas a mi alrededor, un hombre de traje con expresión cansada, una joven pareja riendo sobre algo en un teléfono, una anciana con las manos nudosas aferrando su bolso. Me pregunté qué historias esconderían, qué sueños albergarían. Quizás algún día yo sería quien las contaría. Lucía ya estaba en el café cuando llegué, en la misma mesa del día anterior,
como si hubiera reservado ese espacio como nuestro pequeño rincón en el mundo. Levantó la vista de su libro cuando me acerqué, y su sonrisa iluminó toda su cara. «¿Te lo hiciste?», exclamó, levantándose para abrazarme. «Cuéntamelo todo». Le relaté mi visita a la fundación, la conversación con la recepcionista, la sensación de que estaba dando un paso hacia algo importante. También le conté sobre mi intercambio matutino con mi madre, las lágrimas, el dinero, las palabras que nunca pensé que escucharía. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Lucía cuando terminé, sus ojos brillantes. «Sabía que tenías esto dentro de ti, María. Esta fuerza». «No sé si es fuerza», reflexioné, dando vueltas a mi café con la cucharilla. «A veces siento que estoy a punto de romperme. Que todo esto es demasiado, demasiado rápido». Lucía extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. «Eso también es fuerza. Seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Especialmente entonces». Nos quedamos así un rato, conectadas por ese simple contacto, mientras el rumor del café continuaba a nuestro alrededor. Había algo en Lucía que me anclaba, que hacía que el mundo pareciera menos intimidante. «Tengo que confesarte algo», dijo de repente, con una expresión seria que me puso en alerta. «No vine a Madrid solo para ver a mi prima». La miré confundida. «No», negó con la cabeza. «Vine porque me ofrecieron un puesto en El País. En la sección de reportajes sociales». «¿Eres periodista?», pregunté, sorprendida de que nunca hubiera mencionado esto antes. Lucía asintió, con una mezcla de orgullo y timidez en su rostro. «Hace 2 años que me gradué en Granada. He estado trabajando para periódicos locales, pero esto es una gran oportunidad». «¿Qué es increíble, Lucía?», exclamé, genuinamente feliz por ella. «¿Por qué no me lo habías dicho?». Se encogió de hombros ligeramente. «No quería que pensaras que estaba presumiendo o no lo sé. Supongo que quería que me conocieras a mí, no a mi trabajo». Entendí lo que quería decir. En el breve tiempo que llevábamos conociéndonos, habíamos conectado de una manera que trascendía las etiquetas y los logros externos. Habíamos visto algo en la otra que iba más allá de las circunstancias. «Entonces, ¿te quedarás en Madrid?», pregunté, con una esperanza que no intenté ocultar. Su sonrisa se ensanchó. «Empiezo la próxima semana. Ya estoy buscando piso, aunque los precios son una locura». «Vallecas no es tan malo», sugerí medio en broma. «Y tendrías una guía local». Lucía rió, un sonido que había llegado a adorar en tan poco tiempo. «Lo tendré en cuenta. Aunque tengo la sensación de que pronto estarás muy ocupada con la universidad». «Si me dan la beca», le recordé, intentando no hacerme demasiadas ilusiones. «Te la darán», afirmó con esa certeza inquebrantable que parecía reservar para mí. «Y cuando seas un estudiante de periodismo, quizás pueda ayudarte. Ser una especie de mentora». La idea de tener a Lucía como una presencia constante en mi vida, como alguien que me guiaría en este nuevo camino, me llenó de una alegría que apenas podía contener. «Me gustaría eso», dije simplemente, sabiendo que ella entendería todo lo que no estaba diciendo. Pasamos el resto de la tarde paseando por Madrid, desde los Jardines del Retiro hasta las callejuelas del Madrid de los Austries. Lucía me contaba anécdotas de su trabajo como periodista en Granada, historias de personas que había conocido, situaciones que había cubierto. Yo la escuchaba fascinada, imaginándome a mí misma haciendo lo mismo algún día. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de naranjas y rosas, Lucía me acompañó hasta la estación de metro. «¿Sabes? Creo que nos conocimos justo cuando ambas lo necesitábamos», dijo mientras esperábamos en el andén. «Tú estabas en una encrucijada, y yo también, a mi manera. Mudándome a una nueva ciudad, comenzando una nueva etapa». «¿Crees en el destino?», pregunté, una pregunta que nunca me habría planteado antes de conocerla. Lucía pareció considerarlo seriamente. «Creo que la vida nos pone oportunidades delante. Depende de nosotros tomarlas o dejarlas pasar. Tú podrías haber ignorado mi golpe en tu ventanilla aquella noche. Y tú podrías haber seguido caminando, en vez de acercarte a una desconocida llorando en un coche», añadí.
Me alegro de no haberlo hecho, dijo con una suavidad que hizo que mi corazón se acelerara. El metro llegó con su habitual estruendo, rompiendo el momento. Antes de subir, Lucía me dio un abrazo que parecía comunicar todo lo que las palabras no podían: orgullo, esperanza, afecto. Te llamaré mañana, prometió. Quiero que me ayudes a buscar piso. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en mi garganta. Ver a Lucía alejarse por el andén mientras las puertas se cerraban fue como despedirme de una parte de mí misma, aunque sabía que nos veríamos pronto. El viaje de vuelta a Vallecas fue un torbellino de pensamientos y emociones. Pensé en los últimos días, en cómo mi vida había cambiado tan drásticamente desde la noche de mi graduación. Pensé en mi madre y en nuestra conversación de esa mañana, en la posibilidad de reconstruir algo que creía irreparablemente roto. Pensé en la beca, en la universidad, en la persona que podría llegar a ser. Pero sobre todo, pensé en Lucía. En cómo una extraña se había convertido, en cuestión de días, en alguien fundamental. Alguien que me veía cuando me sentía invisible, que creía en mí cuando ni yo misma lo hacía. Cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada en el sofá, viendo un programa de cocina. Levantó la vista cuando entré, una pregunta silenciosa en sus ojos. Lo presenté todo, dije, sentándome junto a ella. Ahora solo queda esperar. Asintió, y después de un momento de duda, puso su mano sobre la mía. Era un gesto pequeño, tentativo, pero significaba más de lo que podía expresar. ¿Te apetece cenar? He comprado ingredientes para hacer tortilla de patatas. Me encantaría, respondí, sorprendida pero agradecida por este nuevo intento de conexión. Mientras ayudaba a mi madre en la cocina, cortando patatas y batiendo huevos, sentí una extraña paz. No era una resolución completa, no era un final feliz de cuento de hadas. Era un comienzo, incierto y frágil, pero real. Esa noche, tumbada en mi cama, miré por la ventana hacia el cielo de Madrid, donde apenas se distinguían algunas estrellas a través de la contaminación lumínica. Pensé en todas las versiones posibles de mi vida que se extendían ante mí como caminos divergentes. Por primera vez, no sentía miedo al contemplarlas. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Lucía: gracias por creer en mí. Por ayudarme a creer en mí misma. Su respuesta llegó casi de inmediato: siempre. Descansa, futura periodista. Mañana nos espera un nuevo día. Sonreí en la oscuridad, sintiendo que algo florecía dentro de mí. La chica que había entrado en aquel estacionamiento hace tan solo unos días, enfadada, invisible, adormecida, no era la misma chica que ahora sostenía este teléfono, este futuro entre sus manos. Madrid dormía a mi alrededor, millones de vidas entrelazadas en una danza que nunca se detenía. Pronto, muy pronto, yo encontraría mi propio ritmo en esa danza. No sabía exactamente a dónde me llevaría este viaje, pero por primera vez, estaba lista para descubrirlo.